resolver este ejercicio 3.3-16, tenemos que ver el circuito, cómo está compuesto. Tenemos una fuente de voltaje, tenemos varias resistencias, dos resistencias, y como podemos apreciar, esta parte no está cerrada, o sea, no es un circuito abierto. Y por lo tanto no circula por corriente porque los cables están abiertos y no está cerrado el circuito. Entonces, este circuito tiene nomás un camino cerrado y el otro está abierto. A eso se le conoce como divisor de voltaje. Entonces, si esto es un divisor de voltaje, todos los demás lo son, todos los ejemplos que aparecen acá. Vamos a resolverlo analizando simplemente el circuito. ¿Cómo analizamos el circuito? Vemos que tiene una fuente de voltaje que va de menos a más en sentido antihorario. ¿Esto qué me quiere dar a entender? De que va a haber una fuente de corriente que va a pasar que va a ir por todo este circuito cerrado, este camino cerrado. ¿Y cómo podemos obtener lo que es la corriente? Sencillamente aplicando lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm que nos dice que intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y como podemos apreciar, estas resistencias están en serie. Entonces, aplicando la ley de Ohm, vamos a sacarlo, que sería 28 volts sobre la suma de las resistencias. 20 ohms más 30 ohms son 50. Nos da como resultado que tiene una intensidad de corriente de 0.56 amperes. O sea, 0.56 amperes van a circular por todo este circuito. Entonces, al momento de obtener lo que es la intensidad de corriente, ya podemos obtener lo que son los voltajes de cada resistencia. Y los voltajes de cada resistencia que aplicando la ley de Ohm nos dice que son la intensidad de corriente por la resistencia, que sería 0.56 por 30, son 16.8 volts de mayor a menor potencial. Entonces en este va a ser 0.56 amperes por 20, son 11.2 volts de mayor a menor potencial. Entonces, aplicando las leyes de Kirchhoff de voltaje, si sumamos 11.2 más 16.8, perdón, nos da como menos 28 volts, nos da un resultado de 0. Entonces quiere decir que si aplicamos las leyes de Kirchhoff de voltaje en contra de las manecillas del reloj, vamos a obtener que los voltajes están bien distribuidos y la corriente que pasa es la misma. Pero nos está preguntando cuánto es el voltaje V1. El voltaje nos los pide de mayor a menor potencial, y aquí es de menor a mayor potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje que nos está pidiendo es negativo. V1 es igual a menos 16.8 volts. O sea que no coincide, pero pues vamos a marcarlo. Igual acá en el otro circuito es lo mismo. Vamos a sacar lo que son las intensidades de corriente, pero vemos que la corriente va en este sentido, en sentido de las manecillas del reloj. Ahí está. Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente sacar lo que es la intensidad de corriente. ¿Cómo se obtiene la intensidad de corriente?
voltaje sobre resistencia. ¿Y cuánto equivale el voltaje? 28 volts. 28 volts y pues la suma de sus resistencias, o sea 100 volts. 100 volts. Nos da como resultado que es una intensidad de corriente de 0.28 amperes. 0.28 amperes. Entonces 0.28 amperes va a circular a favor de las manecillas del reloj y ya podemos obtener lo que son los voltajes de cada resistencia. Entonces 0.28, ¿qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que es intensidad de corriente por el voltaje. 0.28 por 40 nos da como resultado 11.2 volts de mayor a menor potencial. Y aquí, ¿qué nos dice? 60 por 0.28 nos da como resultado 16.8 de mayor a menor potencial. Entonces el voltaje que nos está diciendo sí coincide. El voltaje es 16.8 volts. Entonces acá en el tercer circuito, como podemos observar, tiene lo mismo. Vamos a aplicar la corriente va a pasar a favor de las manecillas del reloj. La corriente, pues ¿cómo se obtiene la corriente? La corriente ya lo hemos explicado, es voltaje sobre resistencia. ¿Y cuánto quiere el voltaje? 28 volts de la fuente de voltaje. Y pues por la resistencia se suman. En este caso van a ser 70 ohms. ¿Por qué? Porque está en serie. 70 ohms nos da como resultado 0.4 amperes. 0.4 amperes. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya una vez obtenido la intensidad de corriente que circula a través de esto, ya podemos obtener cuánto equivale los voltajes que pasan por cada resistencia. Entonces aquí es 0.4 por 30 van a ser 12 volts. 12 volts de mayor a menor potencial. Y aquí es 0.4 por 40 van a ser 16 volts de mayor a menor potencial. Entonces, ¿qué nos pide en este circuito? Nos pide obtener el voltaje de B3, o sea el voltaje de B3 es igual a, como podemos observar, se coincide a 12 volts y ese es el resultado de B3. Igual acá en este caso, que son 28 volts, que hacemos lo mismo. Vamos a ver cómo va el sentido de la corriente. Va en sentido antihorario. Sentido antihorario. Entonces, para obtener la intensidad de corriente, que es igual a voltaje sobre resistencia, va a ser 28 volts más la suma de los voltajes de las resistencias, que es 80 ohms. Nos da como resultado que tiene una intensidad de corriente de 0.35 amperes. Y una vez que tenemos la intensidad de corriente 0.35 amperes, ya podemos sacar el voltaje que pasa por cada resistencia. Y 0.35 por 20 ohms nos da como resultado que tiene una intensidad de corriente de 7 volts de mayor a menor potencial en sentido antihorario. Entonces 60 ohms por 0.35 nos da como resultado 21 volts de mayor a menor potencial. Ok. Es lo mismo, si aplicamos las leyes de Kirchhoff de voltaje, vemos que son 21 más 27 menos 28 es igual a 0, o sea que sí cumple. Igual acá, podemos apreciar de que es 12
más 16 es igual a 28, menos 28 es igual a 0. O sea, si cumple con las leyes de Kirchhoff de voltaje, igual acá, como ya lo hemos mencionado, igual acá también, si se suma también. Pero en este nos está pidiendo el voltaje de B4 y como podemos apreciar, B4 nos está pidiendo que vaya de mayor a menor potencial, en cambio aquí va de menor a mayor potencial, o sea que no coinciden, pero B4 es igual a menos 7 volts de voltaje y ya hemos resuelto este ejercicio.